Qué bueno poder estar aquí una semana más, así que Dios les bendiga a todos y a todas. Quiero ver que hay un buen grupo de compañeros, de hermanos en LED, conectados desde distintos países del mundo, distintas ciudades también aquí de Colombia, de donde estamos transmitiendo la conferencia. Yo estoy ubicado en Medellín, Antioquia, Colombia. Tenemos las 9:09 de la noche. Así que en este momento procedo a compartir con ustedes nuestra charla después de haber dado un saludito, después de habernos presentado. Entonces, para todos y todas, traten lo posible de concentrarse, traten de apagar ahí celulares, traten de cerrar páginas que tengan abiertas y quedémonos aquí en la sala, aprovechando al máximo lo que vamos a ver en el día de hoy. Nuestro tema es el cristiano y la sociedad, el cristiano y la sociedad. Cuando hablamos de el cristiano y la sociedad, pues estamos hablando de los temas más complicados, es uno de los temas más discutidos a través de la historia de la iglesia. La pregunta es, ¿cómo deben los cristianos relacionarse con la sociedad? Cuando la sociedad, otros lo llaman el mundo, debemos de relacionarnos con nuestro entorno. Ese tema es muy complicado, es un tema bastante complejo, tiene muchas implicaciones para la vida diaria, para nuestra vida cotidiana, y básicamente pues algunos creyentes, algunas iglesias, algunas ramas del cristianismo ponen mucho énfasis en el lado negativo de la sociedad, enfatizando demasiado lo pecaminoso, y entonces la tendencia es alejarse totalmente del mundo como tal, de la sociedad, casi que ermitaños. Ese ha sido también una tendencia de algunos grupos a lo largo de toda la cristiandad. Pues ustedes recuerdan también en los primeros siglos cuando surgieron los monasterios, y monasterios básicamente fue una reacción a alejarse totalmente del mundo. Básicamente eso era en lugares desérticos y en claustros donde la gente se alejaba totalmente de las tentaciones del mundo. Otros, por otro lado, pues han colocado demasiado énfasis en lo positivo, y lo contrario de nosotros es que estos tienden a involucrarse demasiado con la sociedad, y a veces a tal grado que pierden su identidad como cristianos. Y eso siempre decimos que los extremos son dañinos, todos los extremos son dañinos. Entonces, tanto el que aleja como el que se involucra totalmente demasiado, perdiendo su identidad, ambos extremos son dañinos. Cuando hablamos de cómo desean relacionarse con la sociedad a lo largo de la historia, básicamente estamos hablando de 5 modelos de la relación entre el cristiano y la sociedad. Básicamente hablamos de cinco modelos que han ido a lo largo de la historia del cristianismo. Y cuando hablamos de esos cinco modelos, yo se los estoy colocando aquí en la pantalla, que ustedes más o menos y es hablando de un modelo, pues ha sido Cristo contra la cultura, otro modelo ha sido Cristo en la cultura, un tercer modelo ha sido Cristo sobre la cultura, otro modelo ha sido Cristo en tensión con la cultura, y otro modelo ha sido Cristo transforma la cultura. Entonces, los cinco acercamientos básicamente que se ha tenido a lo largo de la cristiandad son 5 acercamientos, y dentro de estos 5 acercamientos pues me gustaría en este momento por el chat de texto me gustaría mirar la reacción de ustedes, con cuáles se identifica. Me gustaría, no vamos a usar micro, solamente el chat de texto. En la parte de abajo, cerciórese que la flechita del lado derecho sea para todos los participantes, para que nos dé el mensaje a todos. Entonces, quisiera escucharles por el chat de texto, escucharles con cuál se identifica Cristo contra la cultura. Simplemente coloque la número 1, la número 2, o la número 3, la número 4, o la número 5. ¿Con cuál se identifica? Cristo contra la cultura 1, 2, Cristo en la cultura, Cristo sobre la cultura, 4, Cristo en tensión con la cultura, y 5, Cristo transforma la cultura. Bueno, ya tenemos aquí algunos participantes, algunos 3,
Algunos es, otros el 5, otros 1, muy bien. El loop tenemos 3 posiciones, 1, 5. Los demás compañeros, quiero que todos participen, por favor. Vamos a participar todos. ¿Con cuál significa? Lado derecho para que todos veamos su participación, que diga todos los participantes. Hay una flechita donde aparece a quién le va a mandar el mensaje, que diga todos los participantes, para que sea el mensajito, ¿ok? Bueno, respuestas 1, 3, 5. Cuando hablamos de estos modelos, que básicamente se resumen en 5 modelos, por favor, para saber si me está escuchando, un ok, un sí por el chat de textos, si me están escuchando, por favor, que estará haciendo constantemente esta retroalimentación. Muchas gracias, Manuel. Bien, vamos a mirar una por una. Quiero a que miremos, vamos, obviamente no puedo profundizar demasiado, pero sí vamos a mirar cada uno de estos modelos porque es bien importante, bien interesante, independientemente de la rama del cristianismo a la que pertenezcamos, luteranos, anglicanos, episcopales, ortodoxos, católicos, protestantes, cualquiera de las ramas del cristianismo. Yo quiero que miremos un poquito estos 5 modelos. Básicamente, estos 5 modelos, esto no es de mi autoría, por favor, estos 5 modelos se les atribuye a este teólogo, a Richard Niebuhr, en su libro Cristo y Cultura. El libro Cristo y Cultura, él plantea estas tendencias históricas con respecto a los cristianos y la cultura, es decir, la sociedad. Entonces, cuando él habla de cultura en su libro, básicamente lo define como el ámbito artificial secundario que el hombre superpone al ámbito natural. Es un poquito teológico, muy densa esa definición, pero básicamente es hablar de las costumbres, de las artes, del lenguaje, de las ideas, de valores, las estructuras sociales, en fin, todo lo que le da a una sociedad su identidad particular, su personalidad. Eso es lo que Niebuhr nos habla en su libro Cristo y la cultura, Cristo y la cultura. Entonces, hay 2 actitudes básicas hacia la cultura, una que es buena, lo dije al comienzo, otra que es mala, y de esas 2 posiciones, de esos 2 extremos, se derivan 5 modelos que ustedes ven ahí ya en su pantalla, pero que ahora vamos a empezar a desglosar uno por uno. En este caso, vamos a hablar de Cristo contra la cultura. Este modelo no lo voy a desarrollar mucho porque me parece que de entrada tenemos que estar obviamente en desacuerdo, obviamente que en algún momento vamos a tener que estar obviamente en contra de algunas cosas de la cultura, pero esas declaraciones es hablando de una forma total, cuando de Cristo contra la cultura es toda la cultura, absolutamente todo, ahí estamos diciendo que todo es malo. Entonces este modelo enfatiza el pecado en la sociedad y plantea que debemos apartarnos del mundo. Y como les decía al comienzo, un ejemplo de esa tendencia es el monasticismo. Estos teólogos, monjes, se apartaron y básicamente levantaron estos monasterios. Se le conoce como el movimiento monástico, muy interesante. Unos aportes muy interesantes también a la iglesia a lo largo de los siglos, pero a un extremo total, donde apartaron totalmente del mundo. Y eso pues obviamente es un modelo que mucha gente lo tiene, pero que en este momento tenemos que ir diciendo que es un modelo que ha llevado a muchos problemas, porque Jesucristo en ningún momento nos pidió que liéramos del mundo. Ustedes conocen muy bien textos bíblicos, uno de ellos cuando el Señor Jesús, orando esa oración maravillosa al Padre Celestial, cuando por allá en el Evangelio de San Juan, en esa oración intercesora, cuando le pide al Padre Celestial y le dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, yo lo que pido, Padre, es que los guardes del mal.
Así que el Señor nos llamó a ser luz, nos llamó a ser sal de esta sociedad. Tiene que andar en medio de las tinieblas. La sal tiene que hacer su efecto en medio de la corrupción. Así que aislados o la luz debajo de la cama no alumbra. Entonces, por eso de una vez tenemos que ir diciendo que este es un modelo que es bastante preocupante. Es un modelo que también ha sido adoptado por algunos grupos sectarios. Algunas sectas siempre su característica es que se han aislado totalmente, y al aislarse totalmente, pues básicamente lo que han hecho es aislarse totalmente del mundo. Hablando un poquito frente al tema que estamos, obviamente tenemos que avanzar. Hay otro modelo, hay otro también muy interesante que lo miremos, y es Cristo en la cultura. Cristo en la cultura. Y cuando hablamos de Cristo en la cultura, este es un modelo, personas a lo largo de la historia, teólogos, iglesias, creen que Cristo está operando en la cultura, y por lo tanto para ellos la cultura es buena. Esta es una postura que básicamente, si la anterior maximiza el pecado, esta lo que hace es que minimiza el pecado y piensa que debemos nosotros los creyentes cooperar con las tendencias culturales. Ahí, por decir algo, tenemos un ejemplo de lo que acabo de mencionar, así como les mencioné en el punto anterior, un ejemplo de ello, el monasticismo. En el caso de Cristo en la cultura, un ejemplo de esto es tratar de mezclar las filosofías orientales y griegas con el cristianismo. Eso fue lo que hicieron algunos creyentes durante los primeros siglos de nuestra. Y un grupo de ellos que todavía vemos sus influencias hasta el día de hoy es el gnosticismo. Gnósticos. Que hablar de gnósticos en el día de hoy es muy diferente al gnosticismo practicado en los primeros siglos, pero estamos hablando de eso, estamos hablando para que más o menos entendamos un poquito más. Hoy en día pues estaríamos hablando un poquito más de la nueva era, y la nueva era, obviamente en esta clase pues yo no puedo obviamente profundizar en todo esto, pero básicamente cuando hablamos de la nueva era es un sincretismo totalmente religioso. La nueva era, definirlo es muy difícil, porque la nueva era lo que hace es retomar de todas las religiones, de todas las filosofías, y eso es lo que es un buen ejemplo de este modelo, Cristo en la cultura. Es un movimiento muy sincretista, es un movimiento muy holístico, es un movimiento muy ecléctico, es un movimiento que toma de todo, ¿no? Toma de todo, y ahí es donde el peligro de este enfoque es que minimiza demasiado el pecado, lo minimiza demasiado. Como ven en las diapositivas, voy a avanzar con el tercer modelo, y es Cristo sobre la cultura. Cristo sobre la cultura. Cuando hablamos de Cristo sobre la cultura, aquí también pues obviamente tenemos que decir algo para poder entender los dos puntos anteriores, y es que básicamente en este punto aceptan el hecho de que la cultura es básicamente buena, como la posición número 2, no la maximiza, no minimiza, como decíamos en el punto anterior, no minimiza el pecado, sino que aquí ellos creen que debemos añadir el aspecto cristiano a la cultura. Pues que sí, es básicamente buena, pero obviamente como cristianos tenemos que aportar, añadir cosas para obviamente mejorar la cultura. Entonces es una posición donde dice que Cristo está en la cultura, pero va más allá de ella, es decir, supera la cultura. Por eso hablan de Cristo sobre la cultura. Un ejemplo clásico de esta posición es el teólogo Santo Tomás de Aquino, en el catolicismo tradicional, donde él obviamente retoma todos los conceptos filosóficos de la época de Aristóteles. Básicamente él habló de la razón, y empezó a hablar de que la razón sirve para hacer que Dios existe, pero que necesitamos la fe para creer en la Trinidad. Entonces él, siguiendo ejemplos de algunos primeros teólogos de la Iglesia, él quiso combinar la parte filosófica, quiso agregarle también el elemento de la fe, y fueron aportes muy interesantes los que hizo
Santo Tomás de Aquino. Obviamente, pues podemos discrepar, disentir de algunas de sus posiciones, pero básicamente él decía, por lo menos hablando de la Trinidad, él decía que necesitamos la fe para creer en la Trinidad, necesitamos fe porque por la simple razón es muy complicado, obviamente, entender el concepto de la Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso en cuanto a la parte de la posición número 3. Tenemos una cuarta posición, y una posición es Cristo en tensión con la cultura. Cuando de tensión, estoy hablando de que uno tira para un lado, otro tira para el otro lado, algo que está ahí en tensión, en pugna. Esta posición es bien interesante porque este modelo lo que plantea la cultura es básicamente mala, ¿cierto? Pero no hace lo que hace el primer grupo. Esto contra la cultura, porque ese se aísla del mundo. En este caso, tensión con la cultura, al decir que la cultura es básicamente mala, pero esta posición dice que es inevitable participar dentro de la cultura, hay que someterse a Cristo, pero también a la cultura, aunque muchas veces vamos a encontrar que están en oposición, hay contradicciones, una cosa dice la cultura, otra cosa de precisamente el cristianismo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ejemplos de que en cierta manera trataron de hablar un poquito de la tensión con la cultura. Un ejemplo de ellos es Martín Lutero, que no tenemos mucho tiempo de desarrollar aquí toda su teología, pero Martín Lutero fue muy partidario de lo Cristo en tensión con la cultura. La última posición, obviamente la dejé de último porque considero que es posición en la cual se ajusta un poco más a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y es que Cristo transforma la cultura. Recuerden que la semana pasada, por eso traje este tema para ampliarles un poquito el concepto de cosmovisión. Yo sé que esta semana, el sábado, mediante Dios, puede ser que también llegue mañana, pero si llega mañana, el sábado, en horas de la mañana, les estará llegando todo lo que son las tareas para la próxima semana. Y dentro de las tareas de esta tercera semana van a haber unas videoconferencias donde va a seguir profundizando en el tema de la cosmovisión. Yo quería traerles hoy, aquí, a ampliarles este concepto que me parece que es un concepto muy polémico, todos aquí venimos de distintos trasfondos dentro del mismo cristianismo, por lo tanto no vamos a estar de acuerdo en todos los detalles, y como les decía al comienzo de esta conferencia, este es un punto bastante álgido donde no nos hemos puesto de acuerdo. De hecho, entre las tantas posiciones, mire que estoy compartiendo 5. Pero la semana pasada hablábamos del concepto de transformación y hablábamos de que nosotros realmente, para poder aportarle a esta comunidad, a la sociedad, nosotros teníamos que obviamente ser cristianos transformados. Y que esa transformación ocurra a través de la renovación de nuestra mente. Cuando citábamos Romanos capítulo 12, ¿cierto? Cuando decíamos, recordando las palabras del apóstol Pablo, que no nos ajustáramos, que no nos dáramos, que no nos acopláramos al mundo, no os conforméis a este siglo, dice versión antigua como la Reina Valera, no os conforméis a este siglo. Entonces hablamos ahí precisamente de un modo muy interesante de lo que es el concepto de transformación, y este punto precisamente habla de la transformación de la cultura, Voy a ampliar un poquito más esto. La cultura, esta posición, al igual que varias de las que ya hemos mencionado, su posición es que la cultura es básicamente mala, pero que contiene algo muy interesante, y es la gracia de Dios. En medio de un mundo pecaminoso podemos ver gracia de Dios, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la misericordia de Dios. Entonces, en esta posición de que Cristo transforma la cultura, no hay que separarse del mundo como la posición número 1. No nos separar del mundo, porque estamos para transformar, estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser sal de tierra, pero sal de la tierra en el sentido de se aísle, sino ser sal de la tierra. Entonces, no hay que separarse del mundo,
Tampoco hay que someterse al mundo, como la posición 2 y aún la 4 que me preocupa. La posición 4, aunque plantea, repito, como lo dije ahora, que la cultura es básicamente la, pero ellos dicen es inevitable participar en la cultura. Entonces también hay mucho problema con esa posición. Entonces me gusta esta posición de que torme la cultura porque parece que se ajusta más a las Sagradas Escrituras. Repito, no hay que separarse del mundo como la posición 1, tampoco hay que someterse a ella como la posición 2 y la 4, ni tampoco simplemente agregarse por encima como la posición número 3. No, sino más bien transformarla desde las raíces, hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena y transformarla desde las raíces. Y un ejemplo de esta posición la tenemos en dos grandes teólogos que le han hecho un gran aporte a la historia de la Iglesia, como es Juan Calvino y como es Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Entonces, ahí tenemos dos representantes de esta escuela. En lo personal, repito, creo que la mayoría de teólogos en el día de hoy, todos se adhieren a esta posición. Yo me adhiero a esta última posición, me parece que es la que más se ajusta. Básicamente estamos hablando, usted puede decir que en algún momento uno puede como tomar parte, pues usted diga, bueno, a veces tenemos que ser como la 1, a veces como la 2 o a veces como la 3, depende de la situación. Está bien, está interesante esa posición. Pero sin embargo, la tendencia que parece más bíblica es la 5, transformar la cultura. ¿Por qué?